dato. Queremos entender justamente las razones de esta nueva alza con el ministro de Energía, Diego Pardo, que está hoy día con nosotros en Más que Números. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Catalina, hola Patricio, ¿cómo están? Hola, Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Ministro, ¿por qué sube la luz? Pregunta muy simple. Yo creo que empecemos por el principio. Uh-huh. El 2019 se congelan nuestras cuentas de la luz. Y en esos, digamos, 5 años, 6 años, en ese espacio, han pasado cosas en el sector de la energía y macroeconómicas que afectaron fuertemente el precio de la energía. Los dos principales factores que mueven el precio de las cuentas de la luz son el precio de los hidrocarburos en general, de la canasta de hidrocarburos, y el precio del dólar. Uh-huh. Entonces, si uno hace memoria, ¿cuánto estaba el dólar, digamos, en enero del 2019? Estaba como 650, 670 por ahí, ¿cierto? Sí. Y hoy día está a 950, 970. En ese espacio de tiempo, además, hemos tenido peak de hasta casi 1100. Sí. Entonces, solo de alguna manera por fluctuaciones del tipo de cambio tenemos como un aumento de un 50%, 45, 50%. Los hidrocarburos, además, producto primero de lo que pasó con las cadenas de suministro y las restricciones post-pandemia. Durante la pandemia se afectó el comercio internacional en general, en particular el comercio de hidrocarburos, y también con lo que pasó después con la invasión de Ucrania. Los combustibles también han estado en un periodo más bien alcista con pics muy significativos. De nuevo, si hacemos la memoria, el 2019, ¿cuánto costaba el litro de benzina 93 octanos? Debe haber andado por los 720, 730. Hoy día están los 1.200, 1.300 pesos. Digamos. O sea, tenemos un 70% de aumento en el combustible líquido. En ese espacio de tiempo, el carbón llegó a estar 300% más alto, el gas natural 200%, o sea, tuvimos pic muy significativos. Todo eso hubo que absorberlo en un proceso porque estaba congelada. Digamos, también hubo cosas buenas, también la matriz energética se movió harto hacia la energía renovable. Claro, entonces por eso es súper bueno ese punto. Si uno mira el precio en dólares de nuestra electricidad, de la electricidad que pagan los clientes residenciales, ha bajado. Pero lo que pasa es que el precio del dólar y eso ya ha bajado producto de que consumimos cada vez menos hidrocarburos. Pero el precio del dólar y el precio de los hidrocarburos que todavía están en la matriz han subido mucho más que, digamos, lo que ha bajado el precio en dólares, y por lo tanto el otro fenómeno compensa, o sea, el segundo fenómeno compensa el primero, y por eso tenemos estos aumentos. ¿Por qué es importante la referencia a al congelamiento? ¿Sí? Porque el último decreto, que era el que mencionabas tú, Catalina, ¿sí?, que acaba, digamos, que fue publicado el 7 de julio, fue publicado con 7 días de atraso respecto de cuando tenía que ser publicado. Si uno mira la historia del retraso de los decretos tarifarios, incluso antes del congelamiento, la varianza era entre 80 días de atraso y 300 días de atraso, ¿ya? O sea, por primera vez estamos poniéndonos al día en sacar los decretos a tiempo. Si nosotros hubiéramos sacado los decretos a tiempo desde el 2019, este pic hubiera ocurrido más bien a finales del 23. Lo que hubiera pasado durante el 24 es que habríamos tenido descensos en los precios de la electricidad de como un 25%. Entonces, claro, hoy día estaríamos discutiendo qué es lo que pasó con las variaciones del último semestre, y si es que el dólar tarifario a 9.30 nos quedó corto y si tenemos que ajustarlo un poquito, pero en una trayectoria más bien de disminución, que es consistente con lo que Patricio decía, digamos, con lo que está pasando a nivel, digamos, de la composición tecnológica de la matriz de generación. Entonces, efectivamente, mirando a enero, seguramente la siguiente fijación de precios, como no hemos tenido atrasos y como el tipo de cambio está más bien contenido, los hidrocarburos están más bien contenidos, deberíamos más ver quizás una pequeña disminución o más bien una cierta estabilidad, pero esta discusión podría ser muy distinta si es que hubiéramos sido, digamos, responsables desde un inicio, y cosas tan sencillas como que los decretos salgan en el momento en que tienen que salir.
Sí. Lógico. Lo otro que le quería preguntar, ministro, es que uno ve la diferencia con el alza de la energía en el norte, donde hay muchos proyectos de generación por lo demás, y otros sectores en el sur, donde hay incluso bajas, ¿no es cierto?, como es el caso de Valdivia. Hay un descuento que se llama el reconocimiento de generación local, que se aplica, ¿no es cierto?, a algunas comunas que tienen centrales de generación y que compensa a las comunas donde hay generación. Exacto. Pero ese reconocimiento está congelado. ¿Por qué se da eso, ministro? ¿Y por qué, por ejemplo, hoy día en Freirina, en Diego de Almagro, en Chañaral, que tienen proyectos de generación y que han aumentado, no se les ha podido hacer el descuento? Efectivamente, especialmente en aquellos sectores que... esta fue una política del exministro Pacheco de hace mucho tiempo, que se generó este reconocimiento de generación local. Se congeló junto con el congelamiento de las tarifas y no se ha descongelado porque el proceso de descongelamiento es legal. Entonces, y requiere ciertos ajustes. Ahora, en el proyecto de ley que hoy día está en segundo trámite, se descongela. En la discusión en la Cámara, o sea, en la discusión en la Comisión de Energía del Senado, hay una indicación de la senadora Proboste que precisamente descongela este mecanismo y nosotros ya estamos trabajando en la manera de implementarlo lo más rápido posible. Y eso efectivamente permitiría que en lugares que desde el momento del congelamiento del 2019 han recibido muchos proyectos, como el caso que tú mencionas de Diego Almagro es el más claro. Este ajuste debería significar una disminución del orden de cargo, como un 10-12%. Ministro, ¿ya están sincerados todos los precios de la energía con esta última alza o todavía queda? No, estaban sincerados en enero. Ya. La última es simplemente la última variación en el tipo de cambio, Okay. porque el tipo de cambio había cerrado a 9.30 y más bien, y acuérdate que en enero tuvimos pic de 1.000. Sí. Entonces, para absorber, digamos, esa diferencia, nuestro sistema tarifario siempre mira como 6 a un año hacia atrás. Especialmente en tipo cambio y precio de hidrocarburos. Ya, lo que no está 100% sincerado tiene que ver con los subsidios. O sea, que eso es un mecanismo donde se intenta acompañar y ayudar a ciertas familias que no pueden pagar. ¿Cómo va ese proceso? Porque se ha leído en la prensa que está un poco lento, que hay pocas aplicaciones y que no está operativo aún. Bueno, a ver, llevamos tres postulaciones. Primero, ¿por qué hay que postular? ¿Sí? Aquí hay un requerimiento de información y también hay un requerimiento como de cómo funcionan nuestras ayudas sociales. ¿Sí? Primero, la información que permite el cruce de datos entre, digamos, el RUT del jefe o jefa de hogar, que es el que permite calificar al subsidio, y del número de cliente, que es donde se practica el descuento. Ese cruce de datos, que es fundamental para que pueda operar esta política pública, no existe en ningún registro administrativo, lo estamos construyendo. Y no solamente no existe, sino que hay que actualizarlo, digamos, porque la gente puede variar su situación socioeconómica de un semestre a otro y también puede cambiar de domicilio de un semestre a otro. ¿Sí? Entonces, este registro tiene cierto dinamismo, hay que actualizarlo y además hay que construirlo. Y finalmente, es importante que nuestras ayudas sociales sean objetivas, transparentes, trazables. Nosotros acabamos de ser objeto de una auditoría por la Contraloría General de la República en nuestros procedimientos. Digamos, la Contraloría lo revisó y verificó que efectivamente es trazable la información, el beneficio tiene que llegar donde tiene que llegar. Hay otras partes del mundo donde los beneficios son mucho más discrecionales y eso termina en redes clientelares que son muy difíciles de desmontar después. Entonces, respecto de la magnitud, ¿sí? Respecto a la magnitud, nuestra nómina actualmente casi llega a los 2 millones de hogares. ¿Sí? Ese es el orden de magnitud. ¿Se amplió? Sí, o sea, lo hemos ido ampliando con cada nueva postulación, ha ¿Y ido eso cómo se creciendo. financió, ministro? Ya, déjame ir al tiro digamos, a eso, pero déjame primero hacerme cargo de si este orden de magnitud es grande o chico. Porque cuando uno mira la PGU, tiene 2,3 millones de beneficiarios. El subsidio al agua potable, menos de 1 millón de beneficiarios. Digamos, el aporte familiar permanente tiene 1,8 millones de beneficiarios. O sea, este subsidio en 3 postulaciones ha alcanzado una nómina que es de los más grandes que tenemos dentro de nuestro... ¿Pero ese es el potencial o los 2 millones son la cantidad de personas que están recibiéndolo? La cantidad de personas que están recibiendo. Ya lo están recibiendo 2 millones de personas. Okay. O sea, lo van a recibir en septiembre, digamos. ¿Y ahí es viable, ¿y es viable que para este segundo semestre ese subsidio alcance a la misma cantidad de personas? No, a ver, la nómina arrastrada, digamos, que esta postulación automática donde nosotros agarramos la nómina que existe y validamos los datos, ese financiamiento está, digamos, ese financiamiento ya está asegurado, producto, digamos, de
el manejo que hemos hecho del Fondo de Estabilización de Tarifas. Obviamente siempre estamos tratando de optimizar ese fondo para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Pero tanto el año 2027, porque este subsidio si no termina el 2026, pero entonces para llegar al 2027, para que esta nómina siga creciendo y para poder llegar a los otros lugares que queremos llegar con un alivio tarifario para pymes, queremos llegar con un alivio tarifario para asociaciones de agua potable rural, queremos llegar con un alivio tarifario más sustancial a familias electrodependientes, necesitamos que se apruebe el proyecto de ley, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido muy responsables en el manejo del Fondo de Estabilización de Tarifas para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas que se puede llegar. ¿Y cuánto cuesta todo este subsidio? Eso. 120 millones de dólares más o menos al año. 120 ¿Y cómo la financiar en ese proyecto de ley, ministro? Sí. El proyecto de ley lo que hace es expandir y por lo tanto inicialmente queríamos agregar como 200 millones de dólares más, ahora vamos como en 80 millones de dólares para completar cerca de 200 y tiene lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es un financiamiento mixto. Entonces una parte la pone el fisco, digamos, de rentas generales y otra parte hay una serie, digamos, de cargos específicos que pagan las empresas eléctricas. Y ese yo creo que ese es precisamente el punto de discusión, si quieres, más filosófico con la oposición sobre si tiene que ser mixto o solamente público. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto mixto en la comisión del Senado. Más bien se opusieron a esa idea y rechazaron toda esa parte, digamos, de la indicación. Oiga, ministro, y con la mayor recaudación de IVA, me explicaban a mí algunos ingenieros eléctricos, que llega justamente al fisco por el aumento de las tarifas, ¿se podría financiar también este subsidio? Bueno, ese es el argumento que de una parte de la oposición, que es un argumento entendible, pero también hay que, o sea, nuestro... ¿Pero es efectivo? ¿Se podría alcanzar? Lo que pasa es que los impuestos no funcionan así. Los impuestos no tienen una destinación específica, ¿no? Correcto. Entonces los impuestos, plata que entra al fisco. el IVA por rentas generales va a tesorería el IVA se recauda por renta general y con eso tenemos que financiar un conjunto de necesidades sociales. La decisión sobre qué parte va, digamos, a qué gasto es parte de la discusión política que tenemos que tener. La posición del gobierno o del Ejecutivo es que en el contexto actual que tenemos de convergencia fiscal y de múltiples necesidades sociales, la expansión del subsidio eléctrico tiene que tener un financiamiento mixto, porque además los otros espacios de recaudación de las empresas eléctricas son razonables de implementar sin que haya cambios permanentes en la organización industrial del sector, digamos. O sea, hay un espacio para mayor recaudación temporal, porque estos son todos instrumentos de recaudación temporal. Ministro, cuando usted habla de mixto, se refiere a que las empresas también paguen, ¿verdad? Claro, efectivamente. Ya, se trató de hacer pagar en su momento a los pequeños productores, a los PMGD. Sí. Y al final se echaron para atrás porque parece que hicieron mucha presión. No, o sea, lo volvimos a indicar en la Comisión de Energía del Senado y se rechazó, digamos, con votos de la oposición. Okay. Y el impuesto a carbón también, ¿no? Ese fue aprobado en la Cámara de Diputados y hoy día es parte, digamos, de lo que tiene que discutir la Comisión de Hacienda del Senado, porque eso se aprobó en la Cámara, una sobretasa de $5 por tonelada por 3 años. Ya. Ministro, le quería preguntar también por el coordinador eléctrico. Sí. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, que depende del Ministerio, le formuló cargos. Todavía no ha formulado cargos por el apagón mismo, pero sí le formuló cargos por no haber entregado la información oportunamente y de manera correcta. ¿Cómo evalúa usted el trabajo del coordinador eléctrico? A ver, nuestro sistema institucional eléctrico es bien difícil de entender. Yo creo que hay que tratar de siempre explicar que está el ministerio, que es el encargado de las políticas públicas. Hay una superintendencia que es autónoma y técnicamente fiscaliza los incumplimientos que los distintos participantes del mercado incurran. Y después hay un coordinador eléctrico que no es técnicamente un organismo público, pero se financia con las cuentas de la luz y tiene y cumple finalmente una función bastante pública, que es, digamos, hacer funcionar el sistema de alta tensión. Digamos, todas las empresas ponen a disposición sus equipos, sus capacidades productivas y el coordinador coordina, digamos, se preocupa de que esté siempre funcionando. Se preocupa del sistema y determina los pagos, quién le debe a quién y recauda y actúa, digamos, como un clearinghouse. Obviamente,
desde el punto de vista del Ejecutivo, lo que ocurrió en febrero es algo de extraordinaria gravedad. La Agencia Internacional de Energía fija, siempre hace como un cálculo bien grueso, después vienen los cálculos digamos, más detallados, de cuáles son los costos de los apagones. ¿Sí? Lo ha hecho en otras partes del mundo. Y en particular el de Chile lo determina, después lo vamos a ver con más precisión, pero por ahora el número que tenemos de la asociación, o sea, de la Agencia Internacional de Energía, es que supuso un costo de 450 millones de dólares. Eso costó el apagón. Eso es lo que, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, preliminarmente significó el apagón. O sea, un, digamos, costo muy significativo, digamos. O sea, más de 3 veces el costo del subsidio eléctrico. Claro, en un año. Y además eso tiene un efecto bien importante en la percepción pública de la confiabilidad del sistema, que eso es un intangible que, digamos, no tenemos cómo valorar, pero es muy grave. Entonces, lo que pasó en febrero fue extraordinariamente grave y no se puede volver a repetir. Entonces, obviamente, que la superintendencia estime y determine las responsabilidades correspondientes y esas responsabilidades sean objeto de sanción es muy importante, porque en un sistema de mercado la única manera de conseguir que digamos que el cumplimiento normativo sea algo que caracterice precisamente ese mercado es que las sanciones, cuando hay incumplimientos, las sanciones sean las que corresponden, digamos. Ya, pero no me ha contestado cómo evalúa usted al coordinador, el trabajo del coordinador eléctrico. Claro, a mí, digamos, no me corresponde evaluar al coordinador eléctrico, a mí lo que me corresponde es conseguir que este sistema institucional se fortalezca. Y eso incluye que la superintendencia tenga las condiciones para hacer su trabajo, que es fiscalizar, y que obviamente el coordinador tenga un espacio institucional sin interferencias por parte de, digamos, de los liderazgos políticos para hacer su trabajo también, que es muy importante. Pero el rol institucional del ministerio es permitir que este, digamos, complejo ecosistema institucional funcione bien y se fortalezca. Y desde esa perspectiva, el rol de la superintendencia es muy importante porque precisamente cuando ocurren cosas como el apagón de febrero, y yo lo he dicho desde el principio, esto no puede transformarse en un fuente ovejuna, donde todos son responsables y nadie es responsable. Aquí tiene que haber responsabilidades concretas y esas responsabilidades concretas tienen que determinarse en sanciones y en compensaciones. Y para que esas compensaciones puedan ser pagadas, necesitamos una línea de base. Y para que esa línea de base exista, digamos, y podamos determinar cuáles son las compensaciones del 2025, tenemos que saber cuáles fueron las compensaciones del 24 y del 23, y para eso el coordinador tiene que hacer su trabajo. A propósito, ministro, de lo mismo, usted señalando en el fondo la idea de que estas investigaciones se tienen que perseguir y los responsables tienen que pagar y cumplir con la responsabilidad en el fondo de entregar la energía eléctrica en este caso. En agosto del año pasado se anunció el inicio de un proceso administrativo para caducar la concesión de Enel en la región metropolitana, un proceso que de hecho inició usted a petición del presidente Gabriel Boric. ¿En qué está ese procedimiento? A ver, se iniciaron varios procedimientos de sanción, donde hay... Que tienen varias etapas, además. Sí, hay formalizaciones de cargo por cerca de 20 millones de dólares. Algo bastante inédito en nuestro país. O sea, hay formalizaciones de cargos para distintas empresas de distribución eléctrica por 20 millones de dólares más o menos. Eso es a las empresas, ¿verdad? A las empresas. Porque las sanciones que se persiguen contra el coordinador eléctrico son a las personas, entiendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la arquitectura institucional del coordinador eléctrico, para reforzar su autonomía, se determinó que quienes supervisan el funcionamiento del coordinador es el propio directorio del coordinador. Por lo tanto, el directorio del coordinador tiene un deber de vigilancia especial, legal. Ya. Y ese deber de vigilancia legal y especial está asociado a sanciones específicas que son personales. Okay. Ya acá estamos hablando de 20 millones de dólares, son lo que se ha recaudado por multas. No se han recaudado todavía porque han sido objeto de litigación, pero sí, pero están formalizados los cargos. Y además de eso está el proceso efectivamente de caducidad de Enel. Parte de ese análisis requiere indicadores anuales. Esos indicadores anuales terminan en mayo y entonces lo que está haciendo la superintendencia ahora es sobre la base de eso, digamos, hacer o sea, completar el expediente y en algún momento va a tener que hacer una recomendación al presidente de la República, que es quien toma esa decisión. Ese procedimiento está en marcha. En su momento dijimos que esto puede tomar entre 8 y 18 meses, así que estamos dentro de plazo. Esta es una de esas cosas que es fundamental hacerla de manera muy prolija. Entonces es mucho más importante que el trabajo esté extraordinariamente bien hecho a que esté pronto. ¿Se va a zanjar en este gobierno?
Yo creo que eso no es tan importante. Lo importante es que esté bien hecho, sobre todo porque en particular en esta distribuidora ha litigado cada uno de los pasos que hemos dado, incluso los pasos destinados a simplemente compensar a los clientes por los cortes de agosto. ¿Sí? Entonces, cuando uno sabe, digamos, que van a litigar una decisión que va a adoptar, es doblemente importante que el trabajo sea muy prolijo y bien hecho para no, digamos, entorpecer la decisión que finalmente ¿Le se adopta. gustaría que no litigara? ¿Cómo? ¿Preferiría que la empresa no litigara? No, ese es su derecho, digamos. Ahora, Yo creo que es su deber con su accionista, ¿o no? bueno, es que también nosotros tenemos varias distribuidoras eléctricas, ¿sí? Y al menos 5 fueron afectadas en el apagón. A la hora de pagar compensaciones, 4 de ellas decidieron que era, digamos, más razonable, atendía... 4 pagaron y en el litigio. y en el litigio. La única. Entonces, obviamente sí, pero todos tienen accionistas, digamos, y Sí. todos tienen responsabilidades fiduciarias, y hay determinados momentos donde crisis como esa se pueden conducir de otra manera. Bien. Muy bien. Diego Pardo, ministro de Energía, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Números. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también, gracias por estar acá. Muy Gracias. amable.